Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 22 de julio de 2016. Y lo hacemos con los saludos de rigor. Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Mauricio Rosenkopf, ¿qué tal? Presente. Más cerca del micrófono siempre es mejor, siempre se te entiende algo más. Algo más. Ratifico mi estado presente. Roberto Jones, buen día. Buen día. Y Oscar Sarlo, que vuelve a ser nuestro invitado después de mucho tiempo. ¿Cómo te va, Oscar? Muy bien, por suerte. Gracias a todos. Pasemos primero por la actualidad de nuestro país. La confirmación de que UPM prepara la construcción de su segunda planta de celulosa en Uruguay volvió a disparar reclamos del lado argentino, similares a los que se escuchaban años atrás cuando se instaló la primera fábrica de esta compañía en Fraiventos, a orillas del río Uruguay. Varios voceros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú se manifestaron en contra de esta nueva pastera, ya que aseguran, al volcar sus efluentes en el río Negro, terminará contaminando al río Uruguay. La municipalidad de Gualeguaychú también se plegó a estos reclamos y pidió al presidente Mauricio Macri que repudie la nueva inversión. Este lunes, consultado por la prensa, el embajador de Argentina en Uruguay, Guillermo Montenegro, dijo que es importante darle explicaciones a los habitantes de Gualeguaychú. El embajador aseguró que su gobierno no va a poner en juego la soberanía de nuestro país para construir una nueva planta de celulosa, pero sí consideró conveniente que Uruguay informe del alcance del proyecto por razones de buena vecindad. Ahora, en una tercera planta es un tema de soberanía. No tendría el Uruguay que dar explicaciones ni a Brasil ni a Argentina. No, pero yo tampoco, cuando hago una pared en mi casa le doy explicaciones al vecino y por ahí le pregunto. Si yo le voy a tapar la luz o el sol al vecino, le digo, ¿vos qué te parece? Y esto me parece que tiene que ver con esto, con la buena relación que estamos teniendo en nuestros países y decir, bueno, ¿vos cómo lo ves? Por ahí lo que nos estaba faltando en estos últimos años, que no tenía que ver con la soberanía, sino tenía que ver con el buen trato, con la educación, y eso yo creo que está al orden del día entre todos los argentinos y los uruguayos, y también tiene que estar entre los gobiernos, y esto yo no tengo ninguna duda que va a seguir siendo así. ¿Quién empieza? ¿Una primera intervención? Mira, yo me Mauricio? salteo los puntos de vista del embajador porque de alguna manera él es embajador de la Argentina. Es de Argentina. Seguro. Sí, sí. Y Gualeguaychú está, hasta donde yo sé, integrado. Entonces tiene que ser contemplativo y delicado con las palabras que de alguna manera repercuten, no sea cosa que le hagan un acto diciendo... Pero la verdad, la milanesa surgió hace una punta de años cuando Bosnia quería instalarse, pero en la Argentina. Y ahí estaba el gobernador Busti, de muy buena relación con el gobierno de facto anterior, que entró a manejar porcentajes de comisionista, cuyo nivel ahora están aflorando y se ve la envergadura que tienen. Y llegó a un punto tal que Bosnia decidió instalarse acá. Ese es el punto de partida del gran conflicto que tenemos. Después entraron a movilizar gente, hay gente convencida, pero está convencida de algo que tiene a 40 kilómetros hacia el norte, que es el arroyo Gualeguaychú, que es un arroyo que pasa por unas fábricas, por un cuerpo de fábricas que lanzan productos que afectan muchísimo a la gente de Gualeguaychú, inclusive a unas piscinas que tuvieron que cerrarlas, porque cuando se inunda llega el agua del arroyo Gualeguaychú, eso no lo tocan. Y tienen en el Paraná papelera de 1904. Que es así, contaminan, y eso no lo tocan. Tampoco se les ocurre pensar que se viene otra tocha y lo tienen a tiro de piedra. Entonces, fíjate que a partir de ahí se empezaron a generar cosas que decir que somos 3 millones de habitantes, pero bien plantados. Porque organizaron poco menos que una invasión, y los términos que utilizan los pretendidos ambientalistas de Gualeguaychú son muy provocativos. No somos dependencia ni provincia de Gualeguaychú. Y fíjate que hay que recordar, hace 4 años tomaron el puente, nos cortaron el tránsito, cortaron un puente, eso se hace antes de la guerra. Acá hubo un estado medio de guerra. Discutíamos antes de la mesa de hoy
¿Poner o no poner este tema? ¿Hay que darle tanta trascendencia a declaraciones como estas que vinieron de la Asamblea de Gualeguaychú? ¿No estamos, en todo caso, magnificando una situación? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo también tuve ese pensamiento de que no le veo la entidad que tuvo en la otra ocasión, la última ocasión del conflicto sobre este tema. Porque Mauricio sí estaba preocupado. Mauricio entendía que el tema tenía que estar. El otro empezó así. Sí, pero la diferencia era quién estaba en el gobierno. Ahora esto me parece que tiene una proyección interna, pero claro, lo que no está muy seguro es el gobierno, entonces podría terminar siendo quizás otra vez un problema de gran envergadura. El problema es el contexto internacional. Ya con el fallo anterior está claro que para nosotros esto no va a ser un problema. No puede ser un problema del tamaño que tuvo el anterior, donde había algunas dudas de cómo podía haberse comportado Uruguay. Dejaba duda, digamos. En este caso está claro que no hay ninguna responsabilidad. En todo caso, esta cuestión está situada en el nivel de la buena vecindad, como lo han planteado, y ahí uno podría plantearse, bueno, quizás podemos hacer algo, el gobierno puede hacer algo para evitar una mayor crispación de esto. El tema es que, estando en manos de kirchneristas, Entre Ríos, esto está siendo utilizado como parte de la estrategia interna, de la conflictividad interna de la Argentina. Entonces, en esto tenemos muy poco que hacer. Podríamos colaborar para evitar, no colaborar con el gobierno argentino, pero sí para evitarnos una mayor propagación. No echarle leña al fuego, tratar de hacer todo lo posible para que gratuitamente no se ensanche. Pero el problema está fuera de la lógica internacional. Esto es un problema claramente interno. Enseguida vamos a escuchar a Ana, que me imagino va a aportar contexto histórico, digo yo. Pero Roberto, ¿tú cómo lo ves? Yo no creo que no sea ningún problema para nosotros, como tampoco ninguna solución. Estamos en la globalización. Entonces a mí me cuesta entender cuando se habla contra los nacionalismos, que resurgen los nacionalismos como una cosa terrible, ¿no? Y por otro lado se acepta que nos gobiernen, se va a instalar la planta más grande de UPM, una pastera en el mundo acá de golpe. ¿Qué nos dejó la otra? ¿Qué nos dejaron las otras? Nada, un conflicto armado entre dos presidentes por problemas personales, ni siquiera nacionales. Movilizar el nacionalismo en defensa de las multinacionales me parece absolutamente desquiciado. Entrar en un conflicto como se quiso y traer al presidente Bush a violar el mar, a violar las fronteras, en defensa de un país hermano, fue una locura del gobierno anterior. El gobierno de Kirchner ya sabemos lo que es, corrupción pura. Y además, la Argentina tiene un monopolio pastero enorme, que obviamente no le conviene que haya ninguna competencia. Negocio, como siempre. Globalización, igual negocio. No me hablen de nacionalismo. Nacionalismo es otra cosa que, si queremos, lo hablamos con mucho gusto, del cual me orgullezco de ser. ¿Te enorgulleces de? De ser nacionalista. Ana, capaz que quedó ahora sí, pronto el terreno para ti. Bueno, no sé por qué tienen tantas expectativas de que yo vaya a decir algo que no sea de sentido común. Siempre. Bueno, gracias. Nosotros creo que tenemos un riesgo muy grande, y es, en aras de los nacionalismos que nombraba Roberto recién, y de la extrema politización de estas cosas apenas surgen, porque es imposible separarlo de qué gobierno es el que está de turno y cuál es la estrategia que tiene y cómo es la interna política de cada país, estar perdiendo de vista la necesidad de matices para bien encarar las cosas. Este país está en un bajón absoluto de su capacidad de discutir. ¿Qué país? El nuestro. El nuestro. Nosotros discutimos muy mal y muy poco las cosas que realmente importan. Estamos subinformados de unas cosas y sobreinformados de otras.
Entonces, este problema va a caer como tantos en ese redil de dicotomizar. Entonces nos entra una especie de nacionalismo, un antiargentinismo, que es una manera de definirnos a nosotros mismos, porque utilizamos a los argentinos como un espejo negativo y creemos ser distintos cuando somos lo más parecido en el mundo que hay. Tenemos viejas cuentas históricas. Argentinos con porteños, Exacto. Seguramente. Bueno. Tenemos viejas cuentas históricas, nos salen los viejos localismos del siglo XIX, luego convertidos en nacionalismo, y perdemos los matices. Yo creo que acá los matices son los decisivos. ¿Cuáles son? Uruguay tiene derecho a su autonomía, a decir, como buen vecino, cumplo con las reglas internacionales, y si estoy utilizando un río que se comparte en determinado momento su caudal, su desagüe, con el vecino le comunico, como decía el ejemplo de la pared, si voy a tocar una pared le comunico al vecino. Comunico, ni pido permiso ni rindo cuentas, son dos cosas distintas. Está muy bien, eso hay que tenerlo presente. Pero luego, que eso no nos obnubile, y el enojo contra Argentina o contra las actitudes patoteriles que tuvieron en el episodio anterior, no nos impida ver que, caramba, vamos a preservar de verdad lo que tenemos y ver si, además de ser una inversión que le cae al gobierno como una maravilla y al país también como una cosa que quizás nos remonte de esta crisis que parece que es, pero no, parece que es terrible, pero no, esa cosa tan confusa en la que estamos. Hasta ayer era la prosperidad más absoluta y ahora de golpe estamos en una crisis que no terminamos de asumir como tal. Que caiga en este momento me parece que es decisivo. A ver, ¿cómo vamos a tomarlo? Vamos a no perder de vista las cosas en aras de pelearnos con los argentinos. Tomemos con pinzas y evaluemos de verdad si se hace daño o no se hace daño, qué es lo que está comprometido, qué es lo que no, y no revolviemos el poncho con viejos fantasmas de localismos rioplatenses. Desde el punto de vista del impacto ambiental da la impresión de que el país está mucho mejor preparado que cuando cayó la primera de estas inversiones, ¿no? Para controlar, para verificar, para monitorear y exigir, ¿no? Ha habido un aprendizaje. Yo creo que la presencia de esta inversión en el país es muy importante. Las exportaciones que se producen de este rubro pasan a la segunda categoría. Va a ser el equivalente del 2% del Producto Bruto Interno. Se calcula que van a haber entre 7 y 8.000 nuevos puestos de trabajo. Y eso durante la construcción. Durante la construcción, seguro. Bueno, cuando termine la construcción quedarán miles de puestos de trabajo, pero eso instalado y produciendo e ingresando divisas al país. Digamos, eso para el Uruguay es una cosa muy importante. Hay una diversificación de rubros como en décadas no hubo, y además es algo que Uruguay lo ha ganado con creces, porque ha desarrollado lo que podríamos llamar credibilidad. Acá nadie pide grandes comisiones, nadie quiere currar ni garronear, y hay un entendimiento. Las conversaciones que tuvo Tabaré con Da Rosa en Tacuarembó eventualmente eran dos individuos que quieren el país, que juntos quieren trabajar en la eventualidad de que la construcción se haga en Tacuarembó. Acá no hay un combate y una lucha con los argentinos ni con los porteños, no hace falta hacer ese distingo. Acá hay un problema localizado en Gualeguaychú, donde gente de distinta procedencia de Gualeguay serán, pero que vienen de otros lados y que arman algo y terminan cortando el puente con decenas de miles, o como durante mucho tiempo una mujer con una reposera trancando el puente. Entonces, los problemas que tuvo Marla Fluff con esos cortes es que perdió toda la economía de la cabecera del puente y todo lo que tenía que ver con el tránsito. Tenemos una cosa localizada, seguramente este nuevo gobierno, como dice Óscar, en la Argentina manejará las cosas de otra manera, pero tiene que manejarlo sobre la base de ese moscardón que anda a la vuelta. No querrá enfrentarse con ellos, pero tendrá que ponerle un freno. Cuando hay mucha gente en la Argentina, o en Gualeguaychú, como se produjo, que quiere interpretar las resoluciones de La Haya como si se tratase de una violación del tratado. Así Oscar. que ni tanto ni tampoco. Sí, estoy de acuerdo con esto que dice Mauricio.
El tema es, digamos, la complejidad que tiene todo este momento político, ¿no? En la Argentina, como siempre, la inestabilidad está a la orden, ¿no? Entonces no podemos saber si hay un riesgo mayor a la vuelta de la esquina. De momento, fíjense la paradoja que esto significa por los dos lados. Para algunos es revivir la instancia de hace 6 o 7 años atrás, de tratar de ver que eso rinde frutos en la política interna, que fue lo que hizo el kirchnerismo, quemar todo en aras de una relación con Uruguay, en aras de un resultado electoral. Los gobiernos hoy en día son cada vez más, sobre todo aquellos que tienen sistemas políticos débiles, son cada vez más prisioneros o están hipotecados por los resultados de ciertas imágenes en la política internacional. Es decir, cierta conflictividad parecería que a veces favorece a la política interna. Pero por otro lado, fíjense que el gobierno argentino, que ahora, repito, está en otra postura por lo menos ideológica, se debe estar relamiendo de haber conseguido esto, porque Macri acaba de recorrer Europa pidiendo por favor adelantar inversiones, que es lo que puede llegar a balancear en algo los resultados de la forma más inmediata, porque lo que más le serviría en este momento sería una entrada grande de dólares que equilibre la balanza un poco más mientras se producen efectos que ellos creen que se van a producir en la economía. Y nosotros sin mayor ruido conseguimos una inversión que es, está bien, es a varios años, pero que es descomunal para las dimensiones del país. Uh-huh. Entonces, esto genera ruido en todos lados. Algunos envidia, otros ganas de sacarse resentimiento para afuera, en fin, es complicada la cosa. No, claro. A mí el tema, cuando se habla de inversión, ahora se habla de inversiones, ¿no? Todo es inversiones. Argentina necesita inversiones, Uruguay inversiones. Ahora de país productivo no se habla más. Estos eran los piratas que nos venían a robar. Estas son las multinacionales que manejan el mundo. Uh-huh. La UPM es más grande que el Uruguay económicamente, más poderosa. De eso ahora está perfecto. Gualeguaychú tenía el apoyo de la regional del Frente Amplio. La bandera del Frente Amplio flameaban en Gualeguaychú cuando el proyecto lo iba a llevar Jorge Valle. Después, cuando vino Tabaré Vázquez, eso se cambió. Entonces, estos cambios que hay, yo no les creo. Acá lo que hay son intereses. No hay ideología, no hay patriotismo, hay intereses en el mundo entero. Ganó la globalización. Unos estarán contentos, otros estarán muy tristes, otros ni le va ni le viene porque están preocupados en trabajar. Yo creo que la palabra productiva se ha perdido. Yo quería un país más productivo, una América Latina productiva, creativa, de materias primas, de fábricas, de no mano de obra barata. Al contrario, esto no trae obra barata. Esto lo que trae es explotación. Porque las tierras que hay alrededor de las pasteras no son nacionales, no pagan impuestos. ¿Qué dejaron en Fraeventos? ¿Qué dejaron? 5.000 millones de dólares de deuda. Claro que tuvimos un conflicto con una normal como Kirchner. Por supuesto que sí. ¿Pero qué dejaron en Fraeventos? Bueno, ¿qué van a dejar después de 30 años? Tierra seca. Entonces, está bien que lo hagamos porque a quién no le gusta el papel. A quién no le gusta leer los libros. Por supuesto que es necesario. Pero Uruguay necesariamente tenía que insertarse en este proyecto de globalización cuando ellos, digo eso últimamente, ¿por qué vienen acá? Porque saben que acá no hay controles de medio ambiente. Porque saben que acá hay mano de obra muy barata. Me parece, hay varios en la mesa que están como tentados a contestar. Yo no creo que no haya controles. Yo creo que hay, pero debe haber más todavía. Creo que estamos en un momento en el que, fue lo que quise decir en mi intervención anterior, en lo que tenemos que tener mucho cuidado para que los controles ambientales no se dejen influir por todo el asunto político ideológico que rodea esto de los dos lados del Río de la Plata, en los dos países. Ahora, creo que hay controles y creo que desde el punto de vista productivo algo le dejó al país. No creo que haya sido tan negativo el saldo. Si tú vas a la zona, ves un cambio en la población
que es notorio, en infraestructura, en oportunidades de trabajo. Hay allí una cantidad de cosas. Yo estuve en Finlandia. Una cosa es el movimiento en la construcción, eso es un movimiento notoriamente grande, pero después Eso sí. la actividad de cada una de estas plantas Sí, después provoca... yo tengo familiares en eventos, ¿eh? Sí, bueno, pero hay Roberto, centenares de puestos de trabajo más todo el trabajo indirecto, ¿no? 2 puntos del ingreso bruto del país son marcados por eso, ¿no? Eso sí, pero no hay duda. Y bueno, pero entonces... Ahora, yo quería terminar una cosa. Yo estuve en Finlandia y... Estábamos hablando de Argentina y Gualeguaychú y se nos viró el tema. Porque es parte del tema, ¿no? No, digo, porque esta discusión es larga. Si nos metemos en esta parte, no sé, Mauricio miraba a Roberto hace un rato, mientras Roberto hacía su alegato, estaba de lo más perplejo. De lo más divertido. Bueno, lo que quería decir es esto. Y estuve con directivos de UPM en su momento y tenían alrededor de ellos 3 o 4 muchachos jóvenes uruguayos que no paraban de elogiar y a los que les habían dado una capacidad directiva y de gerenciamiento impresionante en Finlandia. O sea que hay que verlo en su globalidad, no globalización, y me parece que ha dejado cosas y se ha llevado cosas, ha capacitado, van y vuelve capitales humanos. No creo que el saldo sea tan negativo como Roberto dice. No, pero sí entiendo, y estoy de acuerdo contigo, en que hay un riesgo acá, y es esa oscilación política. Mientras el Frente era oposición, era una especie de garantía que teníamos todo de que no iba a dejar, por su misma postura histórica, no iba a dejar que se cometieran algunas infracciones que pudieran perjudicar el territorio, porque estaban allí y en mucha posición parte del Partido militante. Nacional. No exclusivamente. El wilsonismo no estaría de acuerdo con esto. Exacto. Entonces, ahora ha cambiado, y eso es uno de los rasgos políticos que hay que tener en cuenta. A ver, no olvidemos todos los detalles que hay que tener. Y lo último que quería decir es que ojalá de esta experiencia de las pasteras le copiáramos a los finlandeses algunas otras cosas que vienen junto con la UPM. Porque ellos en Finlandia tienen lo que llaman la industria del bosque. El bosque es una manera de vida, el bosque es una filosofía, el bosque es un sitio para paseo, diversión. El bosque es muchas cosas que no está haciendo para nosotros. Estamos haciendo un uso distinto de la madera. Y he visto preciosísimas escuelas de madera y tienen también un sistema educativo que ojalá copiemos. Pidámosle algo más a la gente de UPM, que nos enseñe otras cosas, además de capacitar mandos medios. Completamos. ¿Ibas a agregar algo, Oscar? Tenía varias cosas, pero puntuar alguna discrepancia. Yo creo que nosotros en realidad estamos aprendiendo de Finlandia y de la UPM cómo se trabaja seriamente en cuestiones ambientales, porque la verdad que ellos son un ejemplo en eso. Nosotros hemos aprendido por el conflicto, hemos aprendido a custodiar este tipo de cosas, que la verdad que antes ningún partido político, ninguna ideología lo tenía, ni el nacionalismo ni el internacionalismo, nadie pensaba en las cuestiones ambientales. Esto lo hemos ido aprendiendo y por suerte el país ha crecido, pero tenemos que cambiar nuestra cultura con esto. Así que eso es un aporte también que no se mide en productos sino en cultura. Me parece que está bien. Entonces, juzgar el pasado, yo estoy de acuerdo, ¿sí? El Frente, alguien se vive recordando esto, el Frente se opuso a todo y ahora en el gobierno aprende que hay que hacerlo, que ya abrir empresas no es empujar la explotación, sino que es crear fuente de trabajo. Son dos formas de ver lo mismo. A la explotación hoy en día hay que cuidarla, que las fábricas no sean explotación en el sentido de un trabajo inhumano, pero hoy todos bendecimos que haya fuentes de trabajo. O sea que el trabajo en manos de empresas sigue siendo el camino para el desarrollo, porque hay que dar de comer a la gente y la gente tiene que tener pero ¿quién lo duda? Pero entonces, ¿quién puede abrir empresas? ¿Quién puede crear fuente de trabajo? ¿Solamente la inversión? Pero es que, pero no lo hagamos y veamos quién es que está en condiciones de hacerlo. Estos países se quedaron sin capital, porque los capitales están fuera del país. No podemos empezarla de golpe y borrar todo lo anterior. No, que de golpe está? Pero si tenemos una tierra maravillosa,
Está bien, pero la Pero tierra, si nosotros la siempre tierra podemos cada producir vez- materia prima Claro, y Roberto, fabricar acá cosas pero por y vender al supuesto, mundo alimentos. Por Dios, que la gente tiene hambre. Pero la producción agropecuaria cada vez demanda menos gente. Pero yo no estoy en contra de que vengan inversiones extranjeras y que se instalen pasteras. Lo que no creo es que eso sea lo máximo que lleva. Y es una maravilla. Y Yo ahora diría estamos, que es lo ahora sí único. estamos el 2%. ¿Qué 2%? A nosotros no nos queda nada el 2% ese. Es lo único. Estamos que 0,01. Ahora, Es una última cosa, déjame decir, yo creo que es una inversión muy importante y eso es lo que están sintiendo, inclusive los intendentes que están conversando con quién se va a hacer cargo de toda esta operativa, que es Álvaro García, y hay ofrecimientos de 150.000 hectáreas de tierra de Botana, de Da Rosa, de Vidalín. Eso se la regala. Y Sánchez. y de claro, 33 es también. decir, si va a haber una exclusión en el centro del país, donde toda esa expectativa de la tierra formidable que tenemos, si te he visto no me acuerdo. Bueno, tenemos esto, vamos a tener trabajo con la gente y además con lo que decía de bajo salario, hay una cosa que está en marcha, que es algo no es común verla, la reunión que van a tener el Sindicato Único Nacional de la Construcción, SUNCA, con los directivos de UPM para ver las condiciones de trabajo, el régimen de trabajo, los beneficios y las responsabilidades. Digamos, me parece que es un acontecimiento donde los políticos de planta patriótica, digamos, están parados porque va a haber un acontecimiento muy importante en el centro del país.